Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Con solo escuchar eso, mis lágrimas comenzaron a brotar. Mordí mis labios, incapaz de hablar porque tenía un nudo en la garganta. En ese momento, estaba tan dolido que pensé en dejarlo ir. Lo siento, dijo Picrit, su voz suave. Mis lágrimas cayeron sobre mis mejillas. Las limpié rápidamente con el dorso de mi mano. Sabes, Picrit, que no se trataba solo de ese día. He estado pensando mucho en esto. Nunca supe lo que estaba pensando, cómo me veía, en qué rol. Nunca fue claro, pero seguí siendo terco y esperando algo de Pi. Nunca había conocido a nadie tan amable conmigo como Picrit. Es tan bueno, ¿sabes? Desde el primer día que nos conocimos, no ha habido un solo día en que no haya pensado en ti, pero no estaba seguro de si era lo suficientemente bueno, si estaba esperando demasiado, y con Pete en la mezcla fue aún peor. Ni siquiera pensé que me dolería tanto. Dije todo lo que tenía en mi corazón, pero aún no era suficiente. Miré a Pete Creed, tenía que decirle todo lo que tenía en mi corazón, especialmente lo más importante. Tenía que confesarle sin importar el resultado, pero, ¿sabes? Quiero arriesgarme a sentir aún más dolor. Ahora sé que nunca te he dicho claramente cómo me siento. Siempre estaba resentido y pensando solo, sin siquiera decir de una vez que mis palabras se detuvieron ahí, porque Picrit se inclinó y cerró mis labios con los suyos. Me quedé congelado así, mi corazón latiendo con fuerza como si fuera a explotar. Picrit me estaba besando. Dime que esto no es un sueño. Picrit no fue agresivo ni irrespetuoso, simplemente presionó sus labios contra los míos. Hasta que separó sus labios, apenas pude emitir un susurro. Picrit, quiero ser el primero en hablar. Picrit me tomó los brazos y me miró profundamente a los ojos. Te amo, Wayu. Su voz era firme y sus ojos confirmaban el significado de sus palabras. Solo pude quedarme en silencio y mirarlo. Esto era lo que había estado esperando todo el tiempo. Palabras de su boca que indicaban sus sentimientos hacia mí. Picrit me ama. Me dijo que me ama. La sorpresa se transformó en emoción abrumadora. En un instante se desbordó en mi pecho, demasiado para contener. Yo también te amo, Picrit. Me acerqué y besé sus labios. No había nada por lo que tuviera que dudar. Cuando me aparté, le sonreí con lágrimas en los ojos. No fue intencional, pero simplemente fluyeron. Aunque lo digas después, no significa que mi amor sea menos que el tuyo, ¿sabes? Picrit asintió, me limpió las lágrimas antes de abrazarme. Perdón por hacerte esperar tanto. Enterré mi rostro en su pecho, abrazándolo también con fuerza. El pecho de Picrit era tan cálido como sus acciones. Apoyé mi mejilla hasta que pude escuchar los latidos de su corazón. Nunca supe que se sentiría tan bien. Un abrazo y el latido del corazón de la persona que ama. Soy tan feliz, dije. Picrit tocó mi barbilla, haciéndome levantar la vista para mirarlo a los ojos. Yo también soy feliz. Nos sonreímos. Picrit acarició suavemente mi mejilla antes de inclinar su rostro para besar mis labios. Lo acepté de todo corazón, cerrando los ojos mientras presionaba mis labios contra los suyos. Sus labios eran suaves y cálidos, y todo mi cuerpo se sentía ligero con su beso. Nos besamos en medio de los objetos dispersos a nuestros alrededores, y créeme, fue muy dulce, embriagador y suave, como besarse sobre burbujas de cerveza. Nos abrazamos ahí, sin necesidad de armar la mesa y las sillas. Si Picrit estaba conmigo, no quería nada más. Era tan feliz que no quería moverme, quería recostarme en sus brazos así todo el día. Pensé que nunca escucharía esas palabras de ti, le dije. Incluso me estaba preparando para que me rompiera el corazón. Picrit besó la parte superior de mi cabeza. Necesitaba tiempo. Si no estaba seguro, no lo habría dicho. ¿No te enamoraste de mí a primera vista como yo me enamoré de ti? También me atraías un poco, pero era más como cariño y simpatía. No lo pensé de esa manera. Cupido tiene muy mala puntería. Solo me flechó a mí. Me quejé.
¿Y cuándo empezaste a quererme? No lo sé, fue como si de repente lo sintiera. Supongo que me enamoré sin darme cuenta. Su respuesta me gustó mucho, levanté la vista y besé su mejilla, luego le sonreí. Pigrid me miró y me dijo, ¿por qué sonríes tan dulcemente? ¿No te gusta? Me gusta mucho, pero estoy empezando a ser posesivo. No seas demasiado posesivo. Sonrío a otras personas, pero no es tan especial como cuando te sonrío a ti, porque solo te amo a ti. Picrit tatareó en su garganta. ¿Por qué eres tan cariñoso? Me rodeó con sus fuertes brazos y me revolvió como si estuviera molestando a un niño pequeño, pero resulta que no soy tan pequeño, así que cuando me moví, terminó inclinándose hacia el suelo conmigo. Ahora estoy acostado boca arriba en el suelo, con Crit medio encima de mí, uno de sus codos está apoyado en el suelo, mientras que sus piernas están sobre las mías. Es una posición perfecta para besarnos de nuevo. Parece que él piensa lo mismo. Pigrid me besa. Es un beso que se toma su tiempo para explorar suavemente y con pasión nuestros labios, lenguas y emociones. Me dejo llevar fácilmente. ¿A quién debo culpar? ¿A mí por ser tan sensible o a él por besar tan bien? Cuando abro los ojos digo, me gusta mucho, estoy completamente débil. No estoy bromeando, lo confirmo con una voz tan suave que casi flota. ¿Todavía vamos a salir? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Tienes hambre? Pigrid sonríe, sus ojos brillan. No tengo hambre de comida, tengo hambre de otra cosa. Después de escucharlo, casi me arrastré hasta el plato y esperé a que me comiera, pero una parte de mí quería hacerme el difícil un poco más. Toqué su labio con mi dedo y lo acaricié suavemente, provocándolo. ¿Qué quieres decir?